Hoy ha sido una de esas noches donde a una hora incalculada, de repente, me despierto y siento miedo, como si algo me hubiera hecho temblar en mi sueño, devolviéndome a la realidad forzosamente. En mitad de la oscuridad he sentido miedo, pero un miedo de verdad, no hacia fantasmas o entes sobrenaturales, sino miedo a lo conocido y a la vez a lo desconocido, miedo al devenir de mi vida, miedo a mis miedos, a lo que incrustado en lo cotidiano se mantiene expandiéndose hacia mis entrañas, miedo a la soledad, pero también a las malas compañías, a no saber elegir y perderme cosas, al futuro incierto, a la nostalgia de los pasados y a no caer en la rutina absurda del presente. Miedo de mí, de estar ahí con miedo, en el agujero oscuro de mi mente y de la noche. Después de todo, me dormiría y ya solo recuerdo despertarme como si nada hubiera pasado, como si mis monstruos mentales no me hubieran visitado. Dios les bendiga, amados hermanos, amada Iglesia de Cristo. Nuevamente, día a día que estamos llevando estos devocionales, esta lectura, esta meditación en la palabra. Espero que esta palabra que hoy el Señor me daba en la mañana te edifique y traiga fortaleza en tu vida y aún más te cimiente en la roca firme que es Cristo y puedas seguir edificando tu vida. Hoy quiero hablarte del libro del Génesis, pero antes de entrar al libro del Génesis quiero hablarte de una reflexión que compartía hace tiempo. Esta reflexión más o menos dice así: que iba la muerte, iba en un camino y se encontró a un caminante, y este caminante le preguntó a la muerte: ¿a dónde vas? Y la muerte le dijo: voy a aquel pueblo, voy a matar a 100 hombres. Y le dijo el caminante: bueno, pues ve y cumple tu propósito. Pasando el tiempo, el caminante se enteró de que en aquel pueblo habían muerto todas las personas. Tomó el camino y se volvió a encontrar a la muerte y le preguntó: muerte, ¿por qué me dijiste que ibas a aquel pueblo a matar a 100 personas? Pero resulta que murieron todos. A lo cual la muerte replicó: efectivamente yo maté a 100 personas, los demás se murieron de miedo. Hoy quiero decirte, amado hermano, hablarte esa palabra: miedo, un ancla que mata a las personas. Por eso, en segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de miedo, sino un espíritu de valentía, de amor, de poder. Y es lo que yo quiero hoy hablarte, de que en estos tiempos que estamos viviendo, ese espíritu que usa el enemigo para derribarnos a través del miedo, a través del temor, a través del terror, del pavor, nos puede echar abajo. Tú no puedes recibir algo que Dios no te haya dado. Dios nos ha dado un espíritu de valentía, el cual pues derriba toda fortaleza. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de enfermedad, la gente tiene miedo por este virus, por esta bacteria, y eso puede ser un obstáculo, puede ser un ancla, ¿verdad?, que venga a derribar a más personas. No que se mueran por la enfermedad, sino que se mueran por el miedo, ¿eh? Dice aquí en el Evangelio de Mateo, Jesús, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, les dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Los reprende porque él no les había transmitido ese espíritu de miedo, sino les había dado un espíritu de valentía. Y les reprende, le dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Él puso paz en medio de esa tempestad, puso calma. Pero el hombre sigue permitiendo que entre ese espíritu de miedo, de temor. Desde un principio conocemos la historia de Adán, que cuando el Señor le habló en el capítulo 3 del Génesis, versículo 9 y 10, y lo buscó y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y él le dijo:
estoy aquí, estoy escondido. Y el Señor dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te escondes? Y Él dice, porque tuve miedo. Y nosotros desde el génesis que hemos tenido de nuestra juventud, de nuestra niñez, a lo mejor algo impactó nuestras vidas que causó que anduviéramos siempre temerosos y miedosos por la vida. Pero hoy es un tiempo en que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para sacar de nosotros ese espíritu que nos puede echar abajo. Hoy el ser humano, el cristiano mismo, tiene miedo y tiene temor a muchas cosas. Una de ellas tiene miedo al futuro, de lo que le espera el día de mañana. Tiene temor a la muerte, tiene temor al fracaso, pero también tiene temor a la enfermedad. Hoy se está moviendo un espíritu tremendo de muerte aquí en la Ciudad de México. El índice de decesos ha sido alarmante y la gente al escuchar eso, al escuchar las noticias, tiene temor, ¿verdad?, de que algo suceda en su familia, en su casa. Pero hoy en el nombre de Jesús, te vuelvo a repetir, Pablo le dijo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de valentía, de poder y de dominio. Así es que, iglesia, yo te invito a que hoy en el nombre de Jesús, a través de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, venzamos, echemos fuera ese demonio, ese temor. En Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. El temor es un imán, hermano, que atrae las maldiciones, que trae las enfermedades. Sabemos que a Job le vino una tragedia. Se murieron sus hijos, se quemó su casa, se quemó su ganado, se derrumbó toda su vida. Todavía él acabó con una sarna maligna, una lepra negra que le estaba consumiendo. Pero él lo expresa en este pasaje, en capítulo 3, versículo 25, y lo dice, porque el temor que me espantaba. Yo dejé entrar ese temor, ese miedo que vino a mi vida y provocó que todos mis bienes se vinieran abajo. Las personas tienen temor, hermano. Hay personas que oyen que hay estadísticas, por ejemplo, que el 35% de las mujeres tienen cáncer de mama. Y la gente escucha eso y le espanta y empieza a preguntarse, ¿y si lo tengo yo? ¿Y si estaré enferma? ¿Si tendré cáncer? Y ese temor entra poco a poco, que puede ser un imán que pueda traer esa enfermedad. El 30% estadísticamente de los hombres tienen cáncer de próstata. Y eso escuchan los hombres y empiezan a temer, empiezan a espantarse, empiezan a preguntarse y se empiezan a buscar. Tal vez lo tenga yo. Y Job lo describe perfectamente en este pasaje, en Job capítulo 3, versículo 25. El temor que me espantaba, eso me vino. Por eso te digo que es importante echar fuera ese espíritu en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de encierro, para podernos liberar de alguna consecuencia más que pueda venir a nuestras vidas. Dice en Lucas capítulo 12, versículo 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién se debe de temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar al infierno. Sí, os digo, a ese temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni aun de ellos será olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No teman, pues más valéis ustedes que los pajaritos. Y aún más adelante en el versículo 32 dice, no temas, manada pequeña, pues a mi Padre le ha placido darlos el reino. Manada pequeña, iglesia, casa de Dios, puerta del cielo, no tengan temor en estos tiempos. Vamos a vencer porque Dios nos ama y el amor de Dios echa fuera todo temor, como lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hoy, en estos tiempos de miedo, de temores, de enfermedad, de pandemia,
Refugiémonos en el amor de Cristo. Quiero decirte, amado hermano, que Cristo te ama. Él murió en una cruz por ti y su amor te puede cubrir y puede ayudarte a echar fuera ese temor que puede ser un ancla, que es un lazo, pero que sobre todo es un imán que pueda traer consecuencias. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra edifique tu vida. Te invito a que sigas leyendo el libro de Job y podrás entender muchas cosas de todo lo que le vino y cómo fue librado y cómo fue recompensado después de que el amor de Dios le cubrió y le fue devuelto doblemente lo que había perdido. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo, un saludo del pastor Oscar, de mi esposa. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer tu rostro sobre ti y sobre todo ponga paz en medio de la tormenta. Bendiciones.